No mencionaría nombre por nombre de esos demonios porque muchas personas le dicen santos, pero no son santos, son ídolos, son demonios que se esconden tras esas figuras. Ellos toman la forma de esos muñecos que están ahí y las personas creen que son muñecos, que son santos, como muchos le dicen, san no sé quién, san no sé qué más, pero en realidad son demonios que se esconden tras esos muñecos. Ellos necesitan una forma, ellos necesitan un cuerpo, ellos necesitan una imagen, pues se esconden detrás de esas figuras. Pero que a pesar de esa pasión que yo sentía por eso, también había algo, estaba como que, como dicen las personas, en dos aguas, porque también desde niña iba a la iglesia a pesar de que mi familia todos eran idólatras, pocos eran cristianos, solamente tenía una tía que conocía al Señor. Él sube con mi mamá, él sube la loma de la casa así y se para frente al personaje que está ahí conmigo tomado de la mano y yo me volteo y le digo, yo te ordeno en el nombre de Jesús que tú me digas quién tú eres. Y él se vira frente a mí y me dice, yo me llamo San Lázaro. Y yo me impresiono cuando él me dice que el nombre. Y le digo, en el nombre de Jesús yo te ordeno que tú te destruyas y que descienda de aquí y te vayas fuera en el nombre de Jesús. Y me dice, yo me voy, pero te salvo por esa fe tan grande que tú tienes, porque si no de hace rato yo te hubiera matado. Vuelve y me repite la misma revelación del día antes. Aquello aún empezó a confrontarme más todavía y estaba en aquella guerra y en aquel tormento. Llega el otro día y era el último día de campaña. Y le digo en la tarde a mi mamá, le digo, mami, yo quiero aceptar al Señor. Yo hoy voy a aceptar al Señor. Pero mi mamá no solo creía. Y me decía, Mima, ¿tú estás segura? Eso es un error que cometen muchos cristianos. Si la persona en un momento te está diciendo que quiere aceptar al Señor, llévala rápido donde está el pastor o ora por ella. No te ponga a preguntarle mucho si tú quieres o no quieres, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo en ese momento. Si Dios quiere en ese momento librar a esa persona de algo terrible y está tocando su corazón para que te acepte. No esperes que Satanás vuelva y le ataque la mente y entonces decida no ir. Y entonces me dice mi mamá, pero tú estás segura, mira, piensa bien lo que tú vas a hacer. Es una decisión muy fuerte, piensa bien lo que tú vas a hacer. Y me quedé callada. Cuando ella me dice aquello, esas palabras empezaron a retumbar en la cabeza. Una decisión fuerte. Tengo que dejar esto ahora. Tengo que dejar lo otro. Tengo que dejar lo otro. Tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar aquello. Y decía, ¿qué va? Son muchas cosas, es muy difícil para mí. Son muchas cosas. Bueno, me fui para la iglesia ya sin la decisión que tenía en el corazón de aceptar al Señor. Cuando llegué a la iglesia, el evangelista empezó a predicar y justamente la palabra otra vez que empezó a tratar Dios a través de él era todo cuanto había pasado en mi vida. Y él mandó un momento a que la iglesia se pusiera de rodillas. Mi papá estaba sentado ese día, él no se perdió ninguno de los 3 días de campaña, siempre fue conmigo y con mi mamá. Y mi papá estaba sentado delante de mí, hacia allá, pero yo no lo había visto, no sabía bien, no tenía la ubicación en qué banco era que él estaba sentado, pero él estaba todo el tiempo con los ojos cerrados. Y él manda a la iglesia que se ponga 10 minutos de rodillas. Y en ese momento que yo me pongo de rodillas, la iglesia entera se pone de rodillas. Dios empezó a hablar cosas de mi pasado que yo nunca se la había dicho a nadie y que nadie las sabía. Y empezó ahí, a hablarme. Y yo empecé a llorar porque sabía que era conmigo y empecé a temblar hasta el momento en que el evangelista se acerca y dice, no, nadie abra los ojos, y él se acerca y me pone la mano en el hombro y me dice, es contigo, es a ti que Dios te está hablando hoy, ¿qué tú vas a hacer? Y nada, yo me quedé ahí en silencio ahí y tenía la boca para decir que sí y sentí que algo vino y me tapó la boca. Y quería decir que sí, pero no podía abrir la boca. Y quería decir que sí, no podía abrir la boca. Yo hacía así y sentía que me estaba ahogando y sentía que me apretaban la mano y me decía, tú no me puedes dejar, tú no me puedes abandonar, tú no me puedes traicionar. Y yo decía que yo me tapaba la boca fuerte y me decía, yo estoy sentado contigo, no, tú no me puedes dejar, tú no me puedes abandonar. Y yo empecé a ir en aquella lucha. Bueno, hasta que él termina, el evangelista termina el tiempo de la administración, todo ese tiempo de la administración yo lo pasé bajo aquel ataque, hasta que él hace el llamado. Cuando él hace el llamado, vuelve y me llega a la mente, mi papá, vas a dejar a tu papá solo, vas a dejar a tu hermano solo. Y ya yo sentí que no fue ya decisión mía, yo sentí que alguien me levantó del banco y me paró y me abrió la boca. Yo no me paré del banco porque yo quise en mi decisión pararme. No, yo sentí que algo me levantó del banco y me levantó la mano.
yo no fue que yo quise levantar la mano porque dije, bueno, voy a levantar la mano, sí. No, yo sentí que me levantó la mano, porque el evangelista hizo el llamado, quien quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, que levante la mano. Y yo sentí que alguien me tomó la mano y me la levantó. Y cuando yo hago así, que me miro, yo me veo parada y con la mano levantada, y yo decía, pero bueno, que yo hago así con la mano levantada aquí si yo no quiero, y trataba de bajar la mano y me sostenía la mano allá arriba, y quería bajarla y volví y la subí, y quería bajarla y volví y la subí, pero todo era aquí mi papá. Tu papá lo vas a dejar solo, tu papá lo vas a dejar solo. Mi papá era una cosa terrible, mi hermano. Totalmente hundido también en la idolatría. Era él quien le tocaba los tambores a los bichos aquello. Imagínate, era algo terrible. Le cantaba él también a los bichos aquello. Incluso, ahora te continúo lo que pasó cuando yo me miré con la mano levantada. Incluso antes de mi papá ir ese día a la iglesia, el enemigo lo atacó tan terrible que él no quiso ir y se fue con unos amigos. El culto empezaba a las 7:30 y a las 6 justo esos amigos de él que hacía tiempo que no lo veían llegaron. Mira lo que hace Satanás, el Señor los reprenda. Ellos llegaron y lo invitaron a ir a tomarse una botella. Y ya a las 7 le había quedado de ir con mi mamá a la campaña. Se fue para allá. Mi mamá ese día se enojó, se molestó y se fue y dice, mira, yo me voy, ya yo estoy cansada, yo no voy a seguir peleando, ya yo lo voy a dejar ya y que sea Dios quien obre porque ya yo estoy cansada. Y yo le pongo la mano en el hombro y le digo, mami, tú sabes bien que es una batalla tuya también, le dije. Le dije, yo voy a ir donde él está y le voy a preguntar normal como cosa mía que si él va. Cuando yo voy llegando, le digo a mi papá, porque mi mamá ni siquiera le quiso decir que se había ido, ese día no le quiso pedir permiso para ir para la iglesia. Se fue así sin el consentimiento de él. Y yo voy con mi astucia y le digo, papi, dice mi mamá que se fue para la iglesia, que vaya tú atrás. Sabiendo yo que mi mamá no había dicho eso, pero yo fui y se lo dije, me salió a decírselo y se lo dije. Me dice, está bien, dile que ya yo voy. Bueno, te cuento que cuando le pasaron la botella para que se diera el primer trago, mi hermano ya, mi papá tenía tanto el alcohol en la sangre que él solamente lo olía y él estaba ya totalmente de copa. Y le pasaron la botella para que se diera un trago y cuando se dio el primer trago dice que sintió un deseo de vomitar y dice que sentía como un cuchillo que le iba cortando todo el tubo digestivo, todo el estómago, todo. Dice que era una cosa horrible lo que él se iba tragando. Dice que sentía como un montón de arena que él se tragaba. Y dice, bueno, que lo que esto, a mí nunca me ha pasado esto. Y dice que hace así, le devuelve la botella y dice, no, mira, yo me voy para la casa. Muchas jovencitas hoy en día piensan que esa pasión, ese sentir que ellas tienen por esa ropa, que ese sentir que tienen por andar en licras o por andar en chores cortos, es porque es que están bonitas y muchas puede ser que tengan un buen parecido, puede ser, no digo que no, pero lo que le hace sentir esa pasión por esa ropa, por la moda, por querer exhibir su cuerpo, ni siquiera es algo bueno, es un ataque, es una influencia del mismo diablo, del mismo que mientras yo estaba sentada allí, que quería aceptar a Dios porque Dios me estaba hablando y me tapaba la boca para que no aceptara y me decía que la ropa, que la fiesta, que el baile, es ese mismo quien ataca las mentes de ella para que no acepten a Jesús. Mi mamá sale porque la iglesia está un poquito distante. Cuando yo y mi mamá llegamos a la iglesia, mi mamá bajó por un desvío que hay por abajo, por la casa de mi abuela, y parece que en ese momento él siguió directo. Cuando yo y mi mamá llegamos, ya no lo encontramos él sentado en el banco primero que nosotros. Bueno, ese día, como te decía, en ese momento que ya el evangelista está haciendo el llamado, que ya mi papá está ahí, que había pasado todo eso atrás que te conté ahora, que él está haciendo el llamado, el enemigo justamente atacándome otra vez, vas a dejar a tu papá solo, la ropa, los zapatos, tu hermano, tu otro hermano también en el mundo lo vas a dejar solo, ahora tú vas a ser cristiana, ellos mundanos, ya no es lo mismo las cosas, tus amistades te van a abandonar, ya no va a ser lo mismo, se van a reír de ti, te van a sacar en cara ahora cuando tú seas cristiana todo lo que tú hiciste y todo eso me amarraba, mira esto y ahora la escuela, ¿cómo tú te haces entonces en la escuela para serle fiel a Dios? Tú sabes que si te conviertes tienes que serle fiel a Dios y en la escuela tú sabes todo lo que hay. Te vas a desviar otra vez, ¿para qué tú vas a hacer eso? Todo eso me llegaba a la cabeza y aún con la mano arriba y quería bajarla ya para desistir, pero no podía. Pero aún no había dicho que sí con mi boca. Y en el momento que ya el evangelista dice, abran sus ojos y miren a su lado, que estoy con ese ataque, que mi papá,
que miro, mi papá está también al lado mío con la mano levantada al cielo, bajo la misma lucha que yo estaba. Me doy cuenta que estaba bajo la misma lucha porque lo veo que levantaba el brazo y lo bajaba, que levantaba el brazo y lo bajaba. Y yo entonces, cuando ya lo veo, ya me aliento y digo, bueno, ya no lo voy a dejar solo, él también está conmigo en esto, y le tomo el brazo y se lo aguanto. En ese momento, la iglesia entera se fue de rodillas, empezó a llorar la iglesia porque sabía quién era mi familia, sabía nuestro testimonio, quién éramos nosotros. La iglesia entera empezó a llorar. 3 jóvenes, cuando vieron que nosotros habíamos aceptado al Señor y que mi papá, como era, había aceptado al Señor, aceptaron al Señor en ese momento también y levantaron la mano. 3 personas ese día se convirtieron ya Dios, tratando con personas a través de nuestro testimonio sin nosotros ni siquiera abrir nuestra boca para testificar. Dios trató con ellos. Luego supimos que había sido preso porque ellos testificaron. El evangelista nos invita a pasar adelante porque se quedó impactado con lo que había pasado. Él no sabía quiénes eran esas personas y porque la iglesia entera se había ido a llorar y se había ido de rodillas todo el mundo a gritar. Muchos danzaban, otros hablaban en lengua. Se formó una atmósfera de Dios tremenda allí, personas fueron impactadas por el poder de Dios. Bueno, la gente no se creían, más que por mí, por mi papá, porque todo el mundo había visto quién él era. Pues bueno, cuando nos invitan a pasar adelante, nosotros testificamos, y entonces yo doy el testimonio de lo que me pasaba y que sentía que alguien me tapaba la boca y que me traía a la mente a mi papá. Y entonces mi papá me quita el micrófono y empieza a testificar que le pasaba lo mismo, que había una voz que le decía que me iba a dejar a mí sola. Bueno, y eso fue extraordinario. Ese día, en ese momento, el evangelista oró por nosotros y hicimos la oración de confesión de fe. Fue algo maravilloso, y en ese momento que estamos ahí, que ya el evangelista, nosotros hicimos la oración, que él está orando por nosotros, el Señor empezó a traerme a memoria toda mi falta, todo mi pecado, toda mi dificultad. Yo empecé a sentir asco por mí, empecé a sentir vergüenza, empecé a sentir arrepentimiento. Me tiré de rodillas al suelo, me miré, y en el momento que me miré me sentí desnuda, sentí pena de estar parada ahí adelante en la condición en la que yo estaba. Fue como que el Señor me quitó la venda que tenía el enemigo puesta en mis ojos, y cuando me miré me di cuenta que estaba totalmente errada. Digo, ay, yo estoy casi desnuda parada aquí adelante en la casa de Dios. Cosa que nunca antes me había pasado. A mí no me interesaba salir de la casa con la ropa que yo saliera, a pesar de ser una jovencita, de tener 13 o 14 años. Muchas jovencitas hoy en día piensan que esa pasión, ese sentir que ellas tienen por esa ropa, que ese sentir que tienen por andar en licras o por andar en chores cortos, es porque es que están bonitas. Y muchas puede ser que tengan un buen parecido. Puede ser, no digo que no. Pero lo que le hace sentir esa pasión por esa ropa, por la moda, por querer exhibir su cuerpo, ni siquiera es algo bueno. Es un ataque, es una influencia del mismo diablo, del mismo que mientras yo estaba sentada allí, que quería aceptar a Dios porque Dios me estaba hablando y me tapaba la boca para que no aceptara, y me decía que la ropa, que la fiesta, que el baile, es ese mismo quien ataca las mentes de ella para que no acepten a Jesús. Muchas personas piensan que porque van a esos lugares de idolatría, se paran frente a esos altares, y esas personas que atienden esos altares, que según esos demonios escalan en ellos, porque así le dicen, el santo escaló en mí, según ellos le dicen, sabiendo que el único santo se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Y cuando ellos le dicen eso y se paran frente a esa persona y le hablan cosas que en realidad sí están pasando, piensan que es algo bueno. No saben que en la persona lo que está operando un espíritu de adivinación. Y por eso es que esas personas te hablan muchas de las cosas que está pasando en tu vida. Porque yo vi allí personas en el altar, allí delante de mi abuela, sanarse de miles de enfermedades. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si yo escucho en la iglesia que el único que sana es el Señor, ¿y por qué ahora mi abuela hace esos trabajos que hacen y esas personas salen sanas? Mujeres que no podían tener hijos iban allí, mi abuela le preparaba una botella con miles de no sé cuántas cosas, y al tiempo yo veía que las mujeres salían embarazadas, y decía, pero bueno, si en la iglesia se dice que el único que tiene poder es Dios. Pues mira, que muchos cristianos también están equivocados, porque muchos cristianos piensan que el enemigo no le puede tocar, porque el enemigo no tiene poder. Pues sí, el enemigo sí tiene poder, lo que lo tiene limitado. Y él es un engañador, y desde el principio siempre ha sido un imitador de Dios. Y por eso es que imita sanidades,
Y en realidad la persona ningún es sana, es un espíritu de engaño. La persona no es sana en ese momento. Simplemente él te engaña con eso, con apariencia de que tú estás sano para que tú creas en él, para inducirte en ese mundo de idolatría y cada día poseerte más. Esa es la razón por la cual muchas personas le presentan a un brujo y el brujo le dice, mira, tráeme tal cosa, tráeme esto, tráeme aquello, tráeme lo otro, y vuelve tal día. Y cuando la persona vuelve al otro día, le deja el trabajo a mitad y le dice, vuelve tal día. Muchos sí es por descaro para quitarle el dinero, pero otro es inducido por el mismo Satanás, porque a medida que tú te vas presentando a esos lugares, a medida que tú vas visitando, eres pactado inconscientemente con el régimen de las tinieblas. Lo que pasaba conmigo, me hacían cruces en la frente, me hacían cruces en los brazos. En ese momento yo no entendía que me estaban pactando con sangre, con el régimen de las tinieblas. Y yo quisiera en este momento, muchos de aquellos que están escuchando esto, decirles que tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Personas sin conversa que se presentan a esos lugares, aún mujeres que se presentan a esos lugares, altares de brujería para saber con quién es que el esposo la trae traicionando, cristianas que aún se dejan seducir por eso, están pasando por situaciones terribles en su matrimonio y como no ven solución de alguna manera deciden recurrir a esos lugares, deciden ir allí para que según el brujo o el santo, el ídolo le diga con qué mujeres que está su esposo, o para que le haga un amarre para que el esposo no se vaya. Cuidado, porque lo que esa persona no está sabiendo es que se está pactando con Satanás, le está entregando su alma al infierno. Y en el momento, desde el momento que tú visites ese lugar, que tú mantienes algún tipo de contacto, mantienes algún tipo de relación con la idolatría, tú pactaste y le entregaste tu alma al infierno y ellos tienen una legalidad, los demonios tienen una legalidad sobre ti, porque tú por decisión propia le visitaste, lo consultaste a ellos, le diste entrada. Y muchos cristianos, yo he visto cristianos que han hecho tales cosas, cristianos que aún han estado en la iglesia, se ha estado ministrando la palabra de Dios, se ha estado ministrando presencia de Dios y caen bajo una influencia demoníaca, se manifiestan con demonios porque han visitado altares de brujería. Cuidado, iglesia, con dejarte dominar e influenciar por Satanás con mentiras de engaño que visita altares de brujería. Si hay problema en el matrimonio, nosotros tenemos al Dios que puede sanar. Si hay problema en la familia, tenemos al Dios que lo puede solucionar. ¿Por qué razón hay que recurrir a Satanás cuando sabemos que Él fue avergonzado en la cruz del Calvario por Cristo? Y eso es lo que la iglesia no entiende. Hoy en día, mira, una de las cosas por lo que esos demonios escalaban, como le dicen, entraban en mi hermano, era cuando se ponían los collares. Mientras no podía, cuando él se ponía los collares que él tenía allí en el altar, era que los demonios entraban. Y no lo he visto solamente en él, lo he visto en muchas otras personas, porque tengo tíos que también practican eso. Cuando ellos se ponen los collares, cuando ellos le tocan la campanilla esa que le tocan en el altar, es que esos bichos pueden entrar. Y cristianos hoy en día que compran cosas con imágenes, collares, pulseras, y no saben que esas cosas tienen influencia demoníaca, que son figuras a través de las cuales Satanás se esconde. Collares ¿cómo que le dicen? Collares de Santa María. Esos son collares que tienen una influencia demoníaca terrible. Y lo digo para que las personas que se encuentran engañadas bajo esa mentira entiendan y se aperciban de lo que están haciendo. Porque el enemigo le engaña creyendo que esas son cosas buenas y le despierta pasión por eso como me la había despertado a mí. Y solamente una intervención de Cristo te puede ayudar a salir de ahí. Porque mira, yo aún queriendo levantar mi mano y queriendo aceptar al Señor y ellos me tapaban la boca porque ellos creían que tenían la legalidad sobre mí porque yo les servía. Y sí, esa fue la manera de la que Dios trató conmigo, me sacó de ese mundo de idolatría, de ese mundo de brujería, al cual espero en Dios y creo en Él que nunca más volveré. De que Satanás se le ha ingeniado muchas veces para que yo retroceda y para que yo vuelva a practicar las cosas que practicaba, para que le sirva a Él
como Él quería que yo le sirviera. Sí ha pasado muchas veces. No se vayan a pensar muchos cristianos de que porque en un momento le sirvieron a Satanás no van a ser atacados para que vuelvan a practicar lo que practicamos. Porque aun siendo cristiana, he tenido sueños parada frente al altar haciendo las oraciones que hacía antes. Ahora, cuando me levanto lo discierno espiritualmente y no lo dejo pasar por pasar y me tiro de rodillas a orar, atar y a reprender. Porque esos son planes que se están originando en la mesa de Satanás contra tu vida espiritual y contra ti, para que tú vuelvas a practicar y para que tú vuelvas a hacer lo que antes hiciste. Y sí, el mundo espiritual es real. Muchos cristianos hay que han fracasado y han caído porque ignoran eso. Porque las cosas espirituales, estas cosas que estamos hablando ahora, la toman como que esas son locuras, como que son cosas fantasías. No son fantasías. El mundo espiritual es real y es aún más real que nosotros que estamos aquí sentados ahora. Muchos cristianos no han experimentado experiencias tremendas con Dios porque no se han dado la capacidad y no han tomado la decisión de discernir las cosas que pasan a su alrededor espiritualmente. Amén. Poderosa palabra, porque es como tú dices, muchos cristianos creen que el evangelio es un juego, que incluso muchos creen en esa autoridad sobre nosotros, que la tenemos, pero creen que por esa autoridad ya el diablo no tiene poder, que ya no puede hacer nada contra ellos, cuando es todo lo contrario. Ahí es cuando más tenemos que cuidarnos, porque el objetivo de él es sacarnos de donde nosotros entramos. El objetivo de él es que no recibamos eso que él pudo recibir y a causa de su celo no pudo recibir. Así es. Entonces, una pregunta que quiero hacerte, porque he sido testigo de ello. He sido testigo de que has fluido en el don de discernimiento de espíritu, en el don de liberación. Una pregunta que quiero hacerte. ¿Se puede decir que Dios te estuvo preparando con esos sueños que tú tenías para ese futuro don que tú ibas a manifestar en su presencia? Creo que sí, porque todas esas experiencias que tuve en sueño, luego que acepté al Señor y que vine a Cristo, pude ver muchas de ellas manifestarse entonces en lo físico. Creo que Dios me estaba preparando en lo espiritual con respecto a toda esa guerra contra demonios, con todas esas revelaciones, para luego que esas cosas se manifestaran en lo físico. Porque aún ahora en esta altura, en esta etapa de mi vida en Cristo, es una de las formas con la que Dios más trata conmigo con respecto a la liberación. Siempre que en un momento, no ha sido así todo el tiempo, pero la gran mayoría de las veces que he ministrado liberación por el poder de Dios, yo he tenido la capacidad de discernir espiritualmente cuál es el espíritu que está gobernando el cuerpo, que está poseyendo el cuerpo, porque ya en revelación o en sueño ya yo he peleado con ese espíritu. Dios me lo ha mostrado en sueño, hemos guerreado, Él me ha hablado, yo he contendido con Él, he peleado, me he visto con espada en la mano, luchando contra ese espíritu, corriendo, declarando la sangre de Cristo sobre ese espíritu. Incluso en sueño yo me han dicho cómo se llaman, o en sueño yo le he preguntado cómo te llamas y me lo han dicho. Y he visto aún la característica, la forma, y ya en el momento que llega ese momento de la liberación en lo físico, que esa persona se manifiesta, el Espíritu de Dios me trae a memoria esa revelación, y ya a través del discernimiento de espíritu yo le doy la orden por el nombre que tuve en la experiencia que tuve con ese demonio en revelación. Ahora bien, no siempre ha sido así. Muchas veces la persona ha estado manifestada bajo esa presencia demoníaca, bajo esa influencia, y en ese momento el Espíritu Santo trae a mi memoria el nombre de uno de los espíritus, de los demonios, de los ídolos que estaban en el altar satánico que antes practicaba mi abuela, fulano. Es el que está ahí. Y cuando yo le doy la orden verdaderamente que confiesa el nombre, el espíritu inmundo o que sale fuera, es ese el espíritu que está dominando el cuerpo. Ha sido así, pero la gran mayoría de las veces ha sido a través de esos sueños, a través de esas revelaciones, a través de esas guerras espirituales que he llevado en sueño. He tenido momentos que me he visto en el sueño luchando contra ese espíritu, y cuando me he despertado,
me he despertado sin fuerza, me he despertado que me han tenido que llamar fuertemente para que reaccione porque me quedo casi como muerta. Lo que me ha llevado a entender que es que Dios, por su gracia y por su misericordia, en el espíritu me lleva a esos lugares, a ese mundo espiritual, a esas cárceles espirituales donde el enemigo tiene cautiva, donde tiene presa esas almas, a luchar, a pelear en el espíritu esas liberaciones, para que luego entonces en lo físico se manifieste. He tenido muchas revelaciones con respecto a demonios que me hablan, que me dicen su nombre, que me dicen que me van a matar, y luego cuando muchas personas se han manifestado, que a través del discernimiento de espíritu le digo te conozco, me mencionan aún hasta las mismas palabras que me han dicho en el sueño cuando he estado peleando con ellos. Ya por eso yo puedo discernir y asociar cuál es el espíritu que está gobernando el cuerpo.